¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Sin Lugar para los Débiles. Quiero proponerles pensar a partir de unas últimas noticias, de unos últimos anuncios que se dieron a conocer, para pensar esto de la construcción de sentido. Muchas veces hablamos, ¿no?, de cómo los grandes medios pueden construir sentido, cómo pueden lograr que todos pensemos de una idéntica manera, que en realidad tampoco sé si pensamos, al menos repetimos todo mayoritariamente igual. Quiero que nos planteemos a partir de algo que dijo ayer el ministro de Economía Sergio Massa, la vicepresidenta Cristina Kirchner, en relación a lo que pasa con la plata que está afuera, con los dólares que están afuera. ¿Les parece? Bienvenidos, bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles. ¿Por qué es importante esto de la construcción de sentido? No porque sea algo muy intelectual, porque no lo es, ni algo que esté por fuera de la agenda, todo lo contrario, sino porque a partir de la agenda política que instala un sector del poder político, un sector del poder mediático, se logran instalar síntesis y frases que luego, de tanto repetirla, construye una manera de pensar, construye una manera de ver, que a veces no está tan internalizada, no le pegamos tanta vuelta a ese análisis, a esa frase, a ver si es así de cierta. Simplemente se repite, va construyendo, insisto, un relato, va construyendo un lenguaje, va construyendo un clima y va construyendo entonces, en medio de todo eso, una manera de mirar la realidad. Yo les voy a decir una frase que construyó un sentido, que era mentira o no, ahora me he quedado en duda. Ahí está, se robaron un PBI. ¿Se acuerdan? ¿Cuántas veces escuchaban esta frase? Se robaron un PBI, lo repetía a la señora y el señor que salía a pasear por las tardes en la esquina, lo repetían dirigentes políticos de los medios de comunicación, lo repetía algún docente en la escuela, lo repetían a lo largo y ancho del país, en muchos, no en todos, en muchos lugares. Y se repetía esto, se robaron un PBI. Vos le preguntabas a ese mismo que lo decía cuánto es un PBI y no tenía idea. Y la verdad es que esos medios que construyeron sentido, porque ese fue un título de los medios, la verdad es que no mintieron. La verdad es que no mintieron. Se robaron un PBI. Lo que no nos dijeron era quiénes se robaron un PBI. Claro, faltaba una parte. Bastaba con que vos repitas, se robaron un PBI y adjudicarlo al kirchnerismo, adjudicarlo al peronismo, adjudicarlo a Cristina Kirchner. Pero claro, te tapaban la realidad que ahí no estaban los que se lo habían robado. Lo dijo el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, y lo dijo la vicepresidenta. ¿Saben cuántos dólares hay afuera en la Argentina? Aproximadamente, afuera de la Argentina. 428.635 millones de dólares. Un poquitito más, si no me equivoco, unos 30.000, 40.000 dólares más. Te llega a redondear un Producto Bruto Interno. Hay aproximadamente 100.000, 110.000 argentinos y argentinas, personas físicas, individuales y personas jurídicas, empresas, que tienen esos dólares afuera. Tenían razón los que querían construir y construyeron un sentido común. Se robaron un PBI, pero no se los robaba la política. Se lo robó un sector del poder económico en la Argentina. Y esta diferencia, esa falta de información, esa información que no estuvo, claro, ¿qué hacía? Construir sistemáticamente el ataque a la política, otra vez, y a un lugar particular de la política. Es cierto, parece que siempre proyectan, ¿no? Cada vez que nace una acusación de estos sectores, deberíamos pensar qué hay detrás de esta acusación. Porque, insisto, hay un PBI afuera de la Argentina. Un PBI que no deja de ser, en esos dólares que salen, no deja de ser una transferencia de recursos. Producen en la Argentina, utilizan los recursos de nuestro país, exportan y la plata la dejan afuera. Recursos propios de nuestro territorio, de nuestra economía, de nuestro trabajo, de hombres y mujeres, se saca afuera, pero la plata no vuelve para generar un circuito virtuoso de más producción y más trabajo, se queda afuera y después nos faltan dólares. Y siempre el problema de la falta de dólares es la política. En algunos casos sí, los que se la fugaron, en el gobierno de Mauricio Macri, claro que tienen responsabilidad. Pero fíjense qué interesante, los recursos son de aquí, la mano de trabajo es aquí. Exportan, ganan dólares y quedan afuera, igual que un PBI, tenían razón, se lo robaron, pero no fue la política. Lo que querían era que vos repitas que son todos chorros, son todos chorros, son todos chorros, son todos chorros. No faltan dólares, hay dólares. Lo que falta es una burguesía nacional que sea patriota,
Que haga sus negocios, claro que sí, vivimos en el capitalismo, vamos a pretender que no los hagan, háganlos. Pero traigan la plata aquí para que su país crezca y ustedes además van a seguir creciendo. Es una transferencia de recursos. Pensaba en otra transferencia de recursos, que también se construyó un sentido común. Durante el gobierno de Mauricio Macri cerraron 25.000 pymes. ¿Saben por qué? En el mayor de los casos, porque los tarifazos que implementó el macrismo los destruyeron. ¿Qué se decía? ¿Cómo se construyó el sentido de decir, bueno, ¿cómo puede ser que paguemos tarifas tan bajas? Un trabajador, una trabajadora llegaba a su casa y veía que pagaba unos pocos pesos, que en realidad no pagaba unos pocos pesos. Había un subsidio del Estado, por lo tanto lo pagaba, indirectamente, pero lo pagabas, porque sos parte del Estado, lo quieras aceptar o no. Ahora, se instaló esa idea, ¿cómo puede ser que paguemos tan poquito de agua? ¿Cómo puede ser que paguemos tan poquito de gas? Vino un tarifazo que destruyó a la familia argentina, a la economía familiar de los argentinos y las argentinas, y se transfirió del bolsillo del trabajador y la trabajadora a esas grandes empresas de energía, con Aranguren a la cabeza. Con Aranguren a la cabeza. Otra vez, se construye una idea concreta para después justificar que se vaya por otro lado la plata. Pero no fueron los cínicos. Miren cómo les voy mostrando como pequeñas etiquetitas, como para que después cada uno las junte o no. El otro día escuchaba, a partir de que hubo anuncios a los jubilados, que tuvo que ver con créditos, los anuncios que dio este gobierno tiempo atrás con respecto a la nueva moratoria, y cómo la derecha pone en discusión y te dice, ¿es justo que una persona que trabajó toda su vida tenga jubilación y una persona que no hizo aportes en toda su vida también tenga una jubilación? Porque el Estado le da una moratoria, al fin y al cabo, ¿para qué yo hice los aportes y otro que no hizo los aportes va a cobrar la misma jubilación? Y uno tendría que decir, es que el trabajador y la trabajadora no hacen los aportes. Los aportes los hacen las empresas, el empleador, la empleadora. Por lo tanto, si llega una persona que trabajó toda la vida y no tiene aporte, no hay que caer sobre esa persona. Hay que caer sobre aquellos que no aportaron. Pero ¿dónde ponemos la discusión? Insisto, se robaron un PBI y la política. No, no fue la política. De hecho, además no lo podían probar. ¿Se acuerdan? La ruta K era la ruta M. Cuando se dieron cuenta que la letra era otra, cerraron el diccionario y dijeron, acá no hable nadie más. No es cierto que pagábamos poca tarifa, es cierto que había que transferir recursos. No es cierto que un jubilado que entra en una moratoria porque el Estado está presente y le da esa posibilidad, no tuvo una jubilación porque no aportó, porque no quiso. No, los que debían aportar no aportaron, siempre desviamos la atención. Ahí está esa construcción de sentido que ejerce el poder, lo que hace es desviar la atención. Y de eso se trata. Al fin y al cabo la discusión termina siendo ¿cuál es el rol social que nosotros le damos a cada... qué mirada social le damos a cada cosa que repetimos? Hoy escuchaba también en la muy interesante entrevista que hizo el Gato Silvestre a Sergio Massa, hablar de gasto y hablar de inversión. Fíjense, cuando el Estado les da dinero, subsidia a los sectores más vulnerables, o a través de un programa social, o a los sectores más vulnerables de la Argentina, de nuestra sociedad, eso es un gasto. Cuando ese mismo subsidio va al mundo de lo privado, eso es inversión. Cuando el dinero va para meterlo en educación pública, en salud pública, es un gasto. Cuando va a una empresa determinada para que produzca, es inversión. Claro, no es que esto no sea inversión, es que todo es inversión. Pero la construcción de sentido también nos pone siempre defendiendo los intereses que no nos pertenecen. Y lejos de defender los intereses que sí debemos defender, porque son los que nos constituyen. La discusión de hoy en día sigue siendo si es el Estado quien debe conducir al mercado o el mercado es quien debe conducir al Estado. Y aquí se da otra construcción de sentido. La vemos todos los días, ¿eh? A veces pasan desapercibidas porque parece que ya nos metieron en el chip. Todo lo que tenga que ver con el Estado parece que es mala palabra y todo lo que tenga que ver con lo privado es aquello que amplía la creatividad, que te permite crecer y lo otro no. Y la verdad es que no, casi que diría que todo lo contrario. Uno tiene que preguntarse quién te garantiza que puedas estudiar, tengas dinero o no. El Estado. ¿Quién te garantiza que puedas salir, acceder a la salud pública, tengas dinero o no? El Estado. ¿Quién te garantiza que vos puedas tener una jubilación más allá de que tu empleador haya aportado o no? El Estado.
Y así la lista es larga. El mercado no te garantiza nada. Porque hay una diferencia. Para el Estado somos hombres y mujeres, ciudadanos con derechos. Y para el mercado somos apenas consumidores y consumidoras. Si tenés, vale. Si no tenés, arreglátela como puedas. Esta es la discusión que se da hoy en día. Y esta es la discusión del gobierno que puede venirse. Queremos un gobierno que defienda al Estado, que construya con el Estado el gasoducto, que sostenga Aerolíneas Argentinas porque es una línea de bandera, o queremos que el mercado vaya seleccionando el más apto para sus propios intereses. En esa discusión también hay una profunda construcción de sentido. Escuchaba, y para terminar, Horacio Rodríguez Larreta en una entrevista que le hizo Jorge Rial en Radio 10, decir que la mujer que va al supermercado y compra, ahora lo vamos a escuchar, y compra una leche y paga el IVA, le está financiando el viaje a una persona que por la aerolínea se va a Roma. Los argentinos y las argentinas, sociedades o físicas, que tienen esos 428.000 millones de dólares, incrementaron en 8.000 millones de dólares más este trimestre primero del 23 contra el primer trimestre del 22. 8.000, mirá si los tuvieras, no tendrías que andar, ¿no es cierto? Serías un hombre feliz y tal vez la mitad de la sequía, por ejemplo. ¿Ven? Eso sí que es un fenómeno natural. ¿Ven? Eso sí que es un fenómeno natural, la sequía. Pero los dólares que le faltan a la economía argentina no son un fenómeno natural. Una parte podrá ser de gente, pero ustedes imaginan que si todo esto estuviera declarado, los ingresos fiscales serían monumentales, con lo cual tampoco tendríamos déficit fiscal. Sí, y hay otro tema que acabamos de resolver hace un ratito también, que es aquellos que exportan y no traen las divisas a la Argentina, pero a su vez importan y nos toman divisas desde el Banco Central. Aquellos que tienen que liquidar y no liquidan no van a recibir acceso al mercado único libre de cambios de aprobación hasta que no estén al día con sus liquidaciones, porque lo que no puede pasar es que haya un abuso frente a la decisión económica de tener competitividad cambiaria para sostener los niveles de producción. Bueno, muy buenas noches, Jorge Elba, Nahuel Sosa, Mariano Martín, Luana Pascual. Buenas noches. ¿Qué tal? Hola. ¿Está contento? ¿Usted tiene algo de dólares para...? Tengo, pero no tantos como tienen ahí en el PBI de la planta tiene acá en el baja país? de ¿Tiene la acá? Patagonia. Yo le digo más, si el PRO cumpliera con sus promesas y hubiéramos hecho los 4 kilómetros de subte que prometían por año, ya hubieran encontrado el PBI enterrado. Ustedes sabían, les pregunto como para escucharlos y disparar la charla. Yo la verdad es que no sabía que 428.635 millones de dólares hay afuera. De argentinos, personas físicas, personas jurídicas, digo. Para los que no sepan, personas físicas, cada uno de nosotros individualmente, y persona jurídica, una empresa, una sociedad. Afuera. Es interesante ese dato. ¿En qué contexto? ¿Vos recordás que cada vez que se discute las anomalías de la Argentina y se habla de que es un país con una memoria inflacionaria distinta del resto de la región, a contramano incluso del mundo, y en muchas ocasiones vos escuchás economistas liberales que te dicen ¿cómo puede ser que si están en la Argentina los mismos grupos multinacionales que están en otros países, la Argentina tiene un índice de inflación que no tienen el resto de los países? Bueno, también hay una anomalía en el hecho de que existe una fuga o una desaparición de los dólares de los canales financieros normales en Argentina que no existe en otros países. Claro. Elusión, evasión, hay una cantidad de maniobras por las cuales los dólares que produce genuinamente la Argentina se van mucho más rápido de lo que llegan o de lo que se llegan a producir. Entonces, eso también es una anomalía propia y a veces no lo tenemos en cuenta en esos análisis donde solamente nos vemos como los peores del mundo porque tenemos una inflación con las mismas condiciones de los demás, tenemos una inflación del doble. Yo sumaría las anomalías que dice Mariano, ¿no? Sumaría por lo menos dos. Una es la que se conoce como la financiarización. ¿Qué significa esto? Que a partir de los 90 el capital productivo, lo que generalmente es el capital ligado al capital de la producción, empieza a asumir las mismas lógicas que el capital financiero, ¿no? Entonces se especula al igual que capital financiero y por lo tanto utiliza la fuga de dólares o lo que llama la triangulación. Esto, por ejemplo, es que agarran a sus casas matrices
se hacen préstamos a sí mismos y luego giran la guita al exterior. Y el segundo, si querés, no tan económico, más cultural, es que el dólar en nuestro país, hay un fenómeno desde 1950 hasta acá que fue creciendo, que es la popularización del dólar. ¿Qué significa esto? Que está instalado, mi abuela se levanta y ve cómo va a estar el clima, que cómo va a cotizar el dólar. Eso no pasa en otros países de América Latina, incluso no pasa en otros países que hay dolarización. Claro. Y es decir, está muy impregnado en el día a día, te marca el humor social. Y eso es conveniente, obviamente, para la puja distributiva, para beneficiar a los sectores más concentrados, que son los que tienen mayor acceso al dólar, y pujan desde ese dólar para que haya inflación. Porque la inflación beneficia a quienes pueden remarcar y beneficia sobre todo a los empleadores, en la medida de que en relación al dólar bajan el valor de la fuerza de trabajo sistemáticamente. Claro. Uno mira cuánto era el salario mínimo vital y móvil en el 2015 y mira cómo terminó en el 19 y cómo es ahora, y es casi la mitad. ¿Quién ganó ahí? ¿Quién ganó y quién perdió? Entonces, todos los que hablan de ajuste fiscal, es decir, todos los que dicen, no, bueno, hay que hacer el Estado más pequeño, tiene que gastar menos, ¿por qué quieren hacer eso? Porque quieren que el Estado tenga mayor debilidad a la hora de controlarlos y poder garantizar en todo caso que la fuga continúe. Si tenés un Estado, recién decía Mariano, ¿por qué en otros países no sucede? Porque este es un Estado un poco bobo, es un Estado con pocos recursos, en todo caso en términos tecnocráticos, para poder limitar la fuga sistemática y la ilusión. Y esto lo que permite en todo caso es que los sectores concentrados tengan un PBI en el exterior y aquello, ¿se acuerdan de quién se robó el PBI? Bueno, Sí, ya sabemos ahí quién está. se robó. Estos Luego- mismos sectores concentrados. Y una élite totalmente mersa, ¿no? Antipatriótica, ya los conocemos. Y también son los dueños de los medios de comunicación que instalan y que te hacen creer a vos que lo que te falta te lo saca el que cobra un plan, te lo saca la Bueno, ahí pobre está, desgraciadita a la claro, que le claro. dan una toallita, ¿no? Como que recién estuvo Granata acá y me acordé de eso. Ellos instalan eso, necesitan instalarlo justamente para que no se discuta la riqueza, porque si se discute la riqueza, está. quedan expuestos. Ahí está. Entonces, ahí está el key de la cuestión. Discutamos la riqueza, discutámoslas con bolsitos, con gráficos, con dibujitos, porque de esa manera va a llegar a las casas y a las familias. Yo creo que diste la clave, Lu. Acá la discusión, así de alguna manera también mencionaba Cristina Kirchner, hay que empezar a discutir la riqueza. Siempre estamos analizando y discutiendo la pobreza. Y en realidad... Los planes, los Claro, digo, piquetes. discutamos la riqueza, porque, insisto, es demasiada la plata que está fuera de la Argentina. Pero sin embargo yo le diría que para poder tener un país competitivo necesitamos mano de obra barata. No nos olvidemos las palabras del profeta cuando dijo hay que profeta? bajar los costos y los salarios son un costo más. Ah, claro. Mauricio, claro. ¿no? El- Ahí a mí se me abrió un mundo. Ahora, Sergio Massa dijo que se le va a cerrar el mercado de capitales a aquellos que exporten y que no traigan el dinero. Bueno, tiene que empezar a haber una medida. Digo, ahora, ¿el Estado tiene el coraje para hacer eso, para llevarlo adelante? Porque esto no es la primera vez, sí la primera vez que me entero de esta cifra. Pero no es la primera vez que se dice que mucha plata estaba afuera. Ahora, ¿tenemos idea de la cifra? Estamos hablando de 10 veces el endeudamiento de Argentina con el Fondo Bueno, Monetario. por eso. 10 veces. Yo me acordaba de otro tema ligado a la economía real o a la economía cotidiana, que es cómo la Argentina, y siempre estoy pensando en las clases acomodadas, pero sobre todo a las clases dirigentes. Me parece que es un tema que algún día deberíamos profundizar Sí, claro. en el análisis de quiénes son los dirigentes de la Argentina. Siempre, generalmente, cuando se plantean este tipo de cuestiones, se piensa quiénes son los dirigentes sindicales, quiénes son los grandes obstáculos para el desarrollo, etcétera, etcétera. A mí me gusta pensar muchas veces quiénes son los dirigentes, por ejemplo, empresariales, de los cuales se habla bastante poco. Y yo pensaba que vos cada vez más tenés al frente de las empresas, incluso de las empresas productivas, a contadores. Ajá. Por ejemplo, en las prepagas. Por decirte un caso que me viene a la mente inmediatamente, ¿no? En una época vos tenías en las empresas de medicina médicos al frente. Hoy tenés contadores. ¿Por qué? Porque al igual que el negocio asegurador, el negocio de la salud y tantos otros negocios en Argentina o tantos otros emprendimientos, dejan de ser el negocio que originalmente se había pensado para ser un negocio financiero. Es decir, hoy vos tenés la plata de un cliente, en este caso
un afiliado, un socio, llamale como quieras, en cualquier rubro, insisto, el rubro asegurador, el rubro de salud, el rubro que te puedas imaginar. Si vos pones un médico, por ejemplo, en la salud a estudiar cómo darle servicio, vos lo que vas a pensar es, bueno, ¿cuánto gasto? ¿Cómo hago para que se quede? Si vos pones un contador, vos vas a pensar en cómo ahorrar esa guita para que esa guita se vaya o trabaje de alguna manera, se convierta en dólares y salga del país lo antes posible. Mariano, te agrego una ¿Qué es cosa esto? en A eso, y antes de leer el cuadro. Hoy los gerentes financieros en una empresa industrial, me lo dijo un importante empresario industrial, ganan el 50% más que el gerente de planta. Es decir, aquellos que producen, estoy diciendo, son los gerentes de planta, los gerentes industriales, ganan casi la mitad de los gerentes financieros. Sí, quiero cerrar el concepto con esto, ¿no? Porque el dueño de la empresa, que es en definitiva el que pone ahí el gerente financiero, te dirá, bueno, es el tipo que me mantiene a flote la empresa, porque al fin y al cabo, si yo me pongo a pensar solamente en términos de productividad, es muy probable que en una economía inflacionaria como esta me funde. Pero no deja de ser un perro que se muerde la cola permanentemente. Claro. Así es. Nahuel, Bueno, estas acá, placas, unas activos platitas. externos de argentinos. Esto es moneda extranjera, activo financiero inmueble. Contanos de qué se trata. Bueno, mira, las placas que te muestran justamente lo que decía ayer Cristina, es decir, con la tendencia que hasta acá parecía una tendencia en alza total de cómo año tras año hay más dólares que están afuera que están adentro, ¿no? Vos fíjate, en el 2006 estamos hablando de 133.986. Pasamos al 2018, ¿no? Ya estamos ahí cuando estaba terminando el gobierno de Macri. Un año antes, 275.953, ¿no? Ya estamos en más del doble. Vos fijate, con la pandemia, ¿no? Algo que también se ha criticado mucho, es decir, cómo había empresas que ganaban y aún así no invertían. Mirá en la pandemia cómo esto se fue creciendo hasta llegar hoy al 2023 con 370.952 millones de dólares que estamos hablando que están afuera del país, es decir, Sí, fuera ahora del son un sistema poco más, financiero, sí. ¿no? Y ahora son un poco más. Entonces, bueno, esto es lo que te está mostrando, es que estás teniendo un problema claramente estructural que hace a las personas físicas, también obviamente hace a los que son las personas jurídicas, Empresas. es decir, sociedades anónimas, lavado de guita, etcétera. Y cómo esta plata, al estar afuera, termina siendo también una de las causales para que después quien puede proveer de dólares, por lo general una élite que se ha extranjerizado a partir de los 90, tenga una capacidad de daño enorme. Sí, dale, Lu. No, yo lo que no entiendo es el rulo que dan, ¿no? Porque esta gente tiene la plata afuera porque dicen que no confían en el país, pero por otro lado, que tener la plata afuera es lo que genera también la inestabilidad. Es que necesitan la económica. inestabilidad. Es decir, la inestabilidad le permite a las élites, realmente a la casta corporativa, vamos a llamarlo como sea, que no son todos los empresarios y sobre todo no son las pymes ni las micropymes del país. Es decir, los grandes corporaciones, los que tienen la capacidad de poder asociarse con bancos nacionales extranjeros para hacer el rulo ese y sacar la guita afuera, esa gente es la que de alguna manera extorsiona a la moneda argentina en la actualidad y que puede sacar y poner presidentes, porque si le hacen el día de mañana una corrida y no la podés resistir porque no tenés suficientes dólares en el Banco Central para responder a la corrida, te tiran abajo como lo hicieron a Alfonsín. Bien, ¿usted se acercó por algún motivo en particular? Yo estoy haciendo unos depósitos en Caimán por ahí. Quería saber si ustedes querían hacer una vaquita o algo por así. No les alcanza, pasamos. ¿no? Usted tiene la Me plata imagino que no les en alcanza. el Banco de Caimán. Un maratea del mal. Sí, igual me quedo, para pasar ya a otro tema, pero me quedo pensando en que me parece que nosotros tenemos una democracia que es demasiado frágil frente a estos sectores. Y en algún momento tiene que haber un punto de quiebre. Porque en todos los gobiernos han hecho básicamente, en algunos más, en otros menos, pero el Estado les termina quedando muy chiquito en relación al control, en relación a los límites de estos sectores. Tienen Pero menos control todavía. Claro, tengamos en cuenta también que asumir que tenemos una pequeña burguesía, un capitalismo pujante que quisiera ser nacionalista, es un poco naif. Es decir, vos tenés que partir de que tenés una dirigencia avara que lo que quiere es ganar plata. A veces de una forma un poco más legal, pero siempre que pueda hacer al filo, lo va a hacer al filo. Entonces, el partir de la buena fe
Claro. Esta idea del Pedirles ministro... porfis, Claro, el que ministro de claro. Economía, que les hablé con el corazón y me respondieron con ¿Te el acordás? bolsillo. Claro. Pero La verdad, tendríamos que ahí- terminar. Ya la Argentina tiene un historial de ingenuidad bastante extenso. Enorme. Ahora la seguimos. Espérame, Nahue, quiero que veamos, lo decía hace un ratito en el editorial, Horacio Rodríguez Larreta le dio una entrevista en Radio 10 a Jorge Rial. Habló sobre Aerolíneas Argentinas y dijo esto. Ahora, también hay funciones que no tiene por qué meterse el Estado. Hay funciones que las hace mejor el sector privado y otras que las hace mejor el Estado. No hay que ser dogmático. Acá no hay que ser extremo. No es que todo lo tiene que hacer el privado o todo lo tiene que hacer el Estado. ¿Y qué no ves? funciona. Aerolíneas lo que tienen que hacer es funcionar en equilibrio, en equilibrio, sin un subsidio del Estado todos los años. Porque con ese subsidio, ¿sabes lo que ¿Se lo vas a sacar el subsidio de aerolíneas? ¿Sabes lo que donde gasta más el Estado, el subsidio de aerolíneas? En los vuelos internacionales. O sea, una familia humilde, bien humilde, que compra leche en el supermercado y paga IVA, esa familia está subsidiando un viaje a Roma de algún argentino. No es justo, Bueno, está pero mal. también la línea de bandera en la pandemia fue la que trajo la vacuna. Ninguna línea privada te lo hubiese hecho, te hubiese roto el TOR. Vos lo sabés. No, perdóname. No. Flybondi te hubiese cobrado. Una cosa no justifica la No, otra. no estoy vos justificando, vas a estoy tener una contando cosas. O sea, vos vas a tener 700 millones de dólares de subsidio que pagan los argentinos, que pagan la familia humilde con el IVA y la leche, por si llega una pandemia. No, Jorge, no. Bueno, Quiero contestar yo algo, creo porque- que es una muy buena definición de chanta. Pero, digo, a ver, ¿cómo haces para llegar al IVA de la leche, al viaje, no? Digo, esto es por eso hoy lo ponía, ¿cómo se va construyendo un Porque, sentido? claro, el que está escuchando- ¿Cómo se va construyendo esa idea de que, El que es está la señora la que termina pagando Claro. la Aerolíneas Argentina? Porque miente que algo quedará. En principio, Rodríguez, este muchacho, es un mentiroso. Es un mentiroso. Lo que financia en todo caso el viaje a Roma son los viajes a los pueblitos del interior que la empresa privada nunca llevaría a sí, nadie. claro. Eso es lo que financia. Un Estado que tiene un territorio enorme y que necesita que todos los argentinos sean argentinos y que tengan el derecho a movilizarse en la línea de bandera, cosa que los negocios socios de Macri, recordemos que las compañías de aviación que trajo Macri son socios de su familia, nunca harían. Entonces, la línea de bandera lo que permite en nuestro país, el sexto país más extenso del mundo, es poder integrar una nación que estos miserables, y lo digo así con suavidad, unitarios de la capital federal no les importa. Larreta es un mentiroso. También podría haber dicho que el IVA de la leche de los pobres financió el ATP de las grandes empresas, pero También. quizás se le olvidó esa parte, ¿no? También, bueno, por eso. No, pero fíjate que cómo está empezando a operar una lógica muy cínica que es como invertida, ¿no? Al principio es permanentemente por qué el Estado gasta en planes, por qué el Estado gasta en programas sociales, ¿no? La idea de el gasto del Estado a los sectores populares. Pero ahora te lo hacen al revés. Ahora te ponen el cuento El de... pobre está no, mirá, el financiando al pobre resto. está financiando... Mañana van a decir que el pobre está financiando la universidad pública, entonces la UBA, pero igual, ¿y por qué no la arancelamos? ¿Por qué tiene que la señora con la paquete de leche financiar a un pibe de Palermo que va a la UBA? Entonces es un grado de cinismo que es como que frente al otro, que medio que ya era medio insostenible, le cambian, le hacen una lógica inversa. El IVA a los sachets de leche chocolatada es lo que financia los viajes a México. Guay. Claro, No entiendo la correlación. No importa, a partir de mañana vamos a sacar unos subtítulos acá y entonces ya la gente en su casa... Que se entienda. No, pero hace No, mella bueno, en mucha sí, gente, claro. eso es lo El grave. alfajor Jorgito financia Construyen lo... sentido común y la gente y la señora que estaba en la casa escuchando eso va a pensar que cada vez que le hace la chocolatada al pibe le está Bueno, pagando a mí me viaje a parece Roma a que el alguien. dólar Y grave. soja le sacó más plata a los argentinos que a Aerolíneas, ¿no? Pero estos muchachos que se Por llevan la ejemplo, guita afuera, por ¿quién lo ejemplo. financia? Claro, ¿Quién los lo unicornios. subvenciona? Claro, ¿Quién le da? ¿De dónde Está sale bien, esa pero riqueza? como, hay un meme de los Simpsons que te diría, hay subsidio del Estado y subsidio del Estado. Claro. Porque al fin y al cabo, vos fijate que sobre ese subsidio del Estado, Juntos por el Cambio nunca hace referencia. Ah, claro. Yo mencionaba esto de los ATP, vos mencionabas esto del dólar soja. ¿Cuánto gasto público? Porque ahí no parece entrar gasto público. Se habla de gasto público e inmediatamente los experts, los economistas de Juntos por el Cambio, Milei, etcétera, etcétera, dicen... Los jubilados de la mínima, los que entraron Pero por la ellos no moratoria. se autoperciben No, subsidiados. pero digo, nunca te hablan de los jueces, por ejemplo. Claro, Que son, ahí está. son Bueno. tan
gasto público. ¿Vos sabés que es más de- Bueno, por de eso. tres Sí, pero puntos- no se tres lo puntos del perciben presupuesto. subsidiados. Perdón, Mariano, Ricardo tres puntos. Lorenzetti es tan gasto público como una cantidad Muy bien, inmensa e muy ingente bien. de jubilados. Me encantó. Del mismo modo que Ahí- cualquier gasto público tiene que Ahí- ser Busquémosle puesto una bajo figura. Tres puntos entonces, del hagamos un presupuesto del bolsito. PBI, o sea, 3 puntos es un montón en el PBI, que se dice para promoción industrial, ¿no? Pero dentro de lo que es promoción industrial, vos te imaginás, bueno, es para financiar una pyme, una fábrica. No, en muchos casos para multinacionales. Para las ¿Se automotrices, entiende? por ejemplo. Por eso, Entonces, bueno, me bueno, parece que lo con del esos 3 ATP puntos vos, por ejemplo, podés reducir la indigencia, podés eliminar la indigencia. Lo del ATP que plantea Mariano es muy interesante porque el ATP era extraordinario para las pymes, ahora para la marca de gaseosas no. Que es internacional además, ¿no? Pero que acá se le pagaba. Bueno, vamos a ver qué nos puede contar el 9 de Nepal sobre Aerolíneas Argentinas. Yo lo que les quiero decir es que efectivamente entramos en una etapa en la que se definen dos modelos de país. ¿Podemos hablar un segundo de Aerolíneas Argentinas? ¿Qué es un avión? Un avión es como un colectivo que vuela. ¿No? Yo veo mucha gente volando, ves con ruedas. Los colectivos en este país no son del Estado. ¿Por qué los aviones tienen que ser del Estado? Yo cuando escucho a alguno decir que va a privatizar, pero eso ya lo hicieron. ¿E imaginás que una privatización de aerolíneas? Lo que sea, pero yo no imagino poner $1 más. Y fue horrible. Fue ruinoso para el país. Ni Aerolíneas Argentinas, ni Entel, ni ninguna de estas empresas eran joyas de la abuela. Estas empresas eran causas de pérdidas, causas de empobrecimiento de los argentinos. Cuando llegué a la presidencia en el 2007, 2008, apenas tenía 26 naves, el resto era chatarra. Línea de bandera. Que además de vaciarla con los aviones, con los 3 simuladores de vuelo que tenía Aerolíneas y que fueron vendidos, y con los inmuebles. Vendieron el simulador que estaba instalado ahí en las Catalinas, donde hacía instrucción gente de todo el continente. Han vendido incluso los locales donde funcionaba Aerolíneas Argentinas en las capitales europeas y en Estados Unidos. Cuando la devolvieron porque no la podían sostener, lo único que quedaba era el edificio de Madrid, alquilado. Que yo estoy seguro que a esta altura los miles de buenos empleados que tiene Aerolíneas Argentinas deben estar sintiéndose incómodos en una reunión social diciendo soy empleado de Aerolíneas Argentinas, que le costan al 90% de los argentinos que no vuelan $700 millones por año. El Tesoro del presupuesto 2023 a Aerolíneas le transfirió 0. $700 millones por año. Durante los 4 años de la gestión anterior, los eficientes, esos que nos enseñan cómo administrar el Estado, le pasaban $300 millones por año y a pesar de eso vendían simuladores, disminuían servicios, apagaban conexiones y canibalizaban la competencia de aerolíneas. Entramos en una etapa en la que se definen dos modelos de país. El más grande sigue siendo River Plate, el campeón más poderoso de la historia. ¿Qué tiene es que muy ver el gallina. final? ¿Qué tiene que ver el final de River? El 9 de Nepal es hincha de River. Bueno, ¿qué tuvieron? ¿10 puntos de diferencia? River, 12. Sí, 3 partidos le regalaron, más o menos da el promedio. Bueno. Si sabía que íbamos a hablar de esto, no venía, discúlpeme, le digo. ¿Por qué? No, porque pensé que era política el programa, ahora vamos a hablar de River Plate, ya está. No, ya está. Háganlo y ya cada uno en su casa. Bueno, insisto, es muy interesante este dato de si en realidad hoy en día del Tesoro Nacional no salió dólares para aerolíneas, porque habla de lo que vos decías recién, Jorge, ¿no? Que esos viajes a distintas provincias del interior del país, que ninguna empresa te quiere ir, son los que terminan sosteniendo, ¿no? Son los que terminan sosteniendo. Fer, a mí me parecería un ejercicio fantástico agarrar el discurso de Mauricio Macri, reproducirlo y que aparezca por escrito y empezar a tachar en rojo los errores, las bestialidades, falacias, las mentiras, las falsedades atroces. Una de ellas, la que se me acaba de acordar. Mauricio Macri es de utilizar mucho el ejemplo pedestre, ¿viste? La cosa rápida. Sí. Bueno, un colectivo con alas, decía. Sí, poético. Me encantó. ¿Y quién dijo que los colectivos son del Estado? Pues, señor Macri, el 88% del gasto del transporte público de pasajeros de los colectivos lo paga el Estado. Claro. Si el Estado se va
del sector del transporte automotor de pasajeros, se funde toda la Argentina porque los 10 millones, solo los 10 millones que se transportan a diario en el AMBA, no podrían hacerlo, o la inmensa mayoría no podría hacerlo a valor, entre comillas, de mercado. Por eso ni usted como presidente pudo poner a valor de mercado el transporte de pasajeros, porque hubiera durado 10 minutos su gobierno. Entonces no se puede ser tan... cara dura. Ignorante. Sí, Cara dura. Qué increíble que se vuelva a viejas discusiones, ¿no? A discusiones que ya deberían estar cerradas, porque mayoritariamente lo que Real le marca a Larreta en relación a la pandemia no es menor, ¿eh? Es que bueno... No es menor, por más que diga, bueno, vos no podés pensar en función de una pandemia, pero en lo concreto es que fue Aerolíneas que entraron, No, es que me parece, Fer, que en el fondo la discusión es la discusión de nación, de si vos creés en que tiene una nación o no. Y volviendo a lo que decía Mariano al principio, que él hablaba de las élites y que buscaban la plata, eso es verdad. Pero también es cierto que acá hay una otra anomalía, que la élite criolla, es decir, la oligarquía criolla, es una oligarquía absolutamente depredadora, haragana, que vive de rentas, que no tiene un proyecto nacional. Hay en otros países donde vos podés, está bien, digo, hacen lo mismo las élites, pero de última hay un proyecto de país. Claro. ¿Se entiende? O sea, podés estar de acuerdo, no estar de acuerdo. Y queda la guita dentro. Digo, acá es peor, porque estás hablando de una élite que ni pone la guita adentro, que es bastante rentista y que a su vez no hay un proyecto de nación. Entonces el problema no es Aerolíneas, nunca creyeron que tenga que existir una nación. Yo creo, ¿sabés qué? Ahí agrego una cosa, que en los dos modelos de país, que planteados en términos de Estado y mercado, se reducen a dos visiones antropológicas o culturales, que es lo individual y el egoísmo versus lo colectivo. Esta gente está... llamando, haciendo una convocatoria permanente al sálvese quien pueda. Es decir, esto es una guerra de todos contra todos y los más poderosos triunfarán. Un poco lo que dice Milei sistemáticamente y lo que dijo Macri, o se le escapó en muchas oportunidades. Frente a eso, un modelo de nación que supone la posibilidad de que la especie humana trabaje en cooperación, necesita trabajar colectivamente y no soporta la idea de ver a un otro muriéndose en la calle. Estos tipos dicen, no me interesa, eso es tema de los otros. Hay algo que no está presente, Fer, en este debate estéril, reiterativo sobre Aerolíneas Argentinas, que es no ya el valor social, sino el valor económico en términos de economías regionales que tiene Aerolíneas Argentinas. Y si en los 90 uno de los procesos más tristes que vivimos los argentinos fue aquel de ramal que para, ramal que cierra, no solo por la desintegración del sistema ferroviario federal, sino por la conversión a pueblos fantasmas de poblaciones que tenían una cierta pujanza, que tenían una economía regional, porque básicamente al dejar de pasar el tren por ese pueblo, los jóvenes de ese pueblo huían de sus raíces. Del mismo modo, hay una cantidad de economías regionales distribuidas en todo el país, que florecen a la par de las rutas aéreas que provee Aerolíneas Argentinas. Y que si vos se las sacás y le dejás solamente las rutas rentables, no estás matando solamente la economía de Aerolíneas Argentinas, no estás matando a Pablo Viró, no estás matando a los sindicalistas de aeronáuticos, que es el verso que te construye Mauricio Macri y te construye también Rodríguez Larreta. Estás matando poblaciones que viven de esas economías regionales. Muy bien, Juntos por el Cambio, mientras tanto ahora se escriben cartas, se atacan. Bullrich bajó el tono, se dio cuenta que la confrontación con Horacio Rodríguez Larreta, la confrontación entre Lozada y Puyaro no les dio buenos resultados en Santa Fe, entonces ahora parece que quieren bajar un poquitito y se escriben cartas. Lo pongo en términos de series televisivas. Yo me imagino una presidencia de Milei, pongámosle, que que cree que va a un orden total, como en la segunda temporada del Reino, si la vieron, sí. O sea, ya delirante. Y me imagino por ahí, creo que no, porque creo que Patricia puede haber aprendido esa experiencia, pero me puedo imaginar un gobierno con dificultades de Patricia, como por ahí la serie del 2001. Creo que Juntos por el Cambio hoy tiene los anticuerpos y Patricia es mucho más lúcida que de la Rúa, y por ahí me estoy metiendo en un problema mientras voy pensando. Yo creo que sí. Bueno, y acá está la carta que se enviaron, que busca un poquito bajar el tono de lo que es esta confrontación entre Larreta y Bullrich. Estimado Horacio, cuidemos Juntos por el Cambio. Dice, estimado Horacio Rodríguez Larreta, como legisladores y candidatos de la lista de la Fuerza del Cambio,
que acompañamos la candidatura de Patricia Bullrich, no podemos menos que hacerle llegar nuestra máxima preocupación por expresiones de dirigentes de su sector. Qué cara rota, ¿no? Porque digo, no es por defenderlo a Larreta, pero la verdad es que los que dispararon con todo fue el sector de Bullrich, ¿no? Estas expresiones nos preocupan además porque coinciden casi punto por punto con las mismas que reparten el kirchnerismo y su ministro de Economía, Sergio Massa, y otros dirigentes como Aníbal, Axel y Juan Graboy. Son conceptos que intentan inyectar el miedo y disciplinar a los argentinos. Este es el texto, insisto, que han escrito para tratar de bajar un poquito. Estimado Horacio, le requerimos que con la mayor fuerza posible inste a los miembros de su sector que mantengan nuestras diferencias internas en el ámbito democrático. No hay aporte para el futuro en persistir con expresiones que absolutamente nada tienen que ver con la sana competencia interna que nos comprometimos a llevar adelante. Le pedimos solicite una rápida y tajante retractación pública. Lo firman Maximiliano Guerra. ¿Qué tal? Una autoridad política, ¿eh? Cristian Ritondo, Néstor Indetti, Maximiliano Abad, Federico Angelini, bueno, Pinedo, y siguen las firmas. Bueno, ahí está, están tratando de bajarle entonces un poquito el tono, pero insisto, los que más han disparado es el sector de Patricia Bullrich, que evidentemente se dio cuenta en una provincia importante como es la provincia de Santa Fe, advirtió que no le surgió mucho efecto. Vio que estaba linda la campaña, vos sos narco, no sé por qué no estuvo más Patricia allá. No, yo pensé que le iba a ir a abrazar a Lozada. No, se agarró, ¿no? Largo dura. Y Sí. duro en Santa Fe, usted sabe lo que significa. No. No, un montón. Siempre da un paso más. Y el tipo viene bien, ¿usted qué? Viene bien, No aguanta, viene no bien. aguanta. Como un campeón. Siempre. Bueno, bien, quiero irme en los últimos minutos. No, nos queda todavía. Bueno, después nos vamos a meter con el tema particularmente de la AMIA. Pero ¿no los tiene un poco podridos ya la interna entre Bullrich y Larreta? A mí me... No, la realidad es que a mí me preocupa muchísimo el nivel de violencia de una alianza interna que empieza con Carrió diciendo van a cometer crímenes de lesa humanidad. Ahora Carrió está internada o en reposo. Y esta gente que se acusa de narcotráfico en Santa Fe con los antecedentes que tiene Juntos por el Cambio con el vínculo con el narco. Recordemos al intendente de Paraná, Barisco, que fue condenado, encarcelado y murió siendo el intendente de una importante ciudad de Entre Ríos vinculada con el narcotráfico. Es decir, es una interna entre mafiosos. Yo creo que ahí hay una pregunta interesante para hacerse, que es, en un eventual balotaje contra Sergio Massa, ¿qué conviene más, si Larreta o Bullrich, no? ¿Por qué? Porque uno podría decir, no, bueno, hay un tema, una discusión, que que la gran mayoría de los votos de Milei irán casi de forma mecánica para Bullrich. La gran pregunta es qué pasaría con los votos de Larreta en eso, si esos votos se dividen y algunos van para Massa y otros van para Bullrich, y a su vez qué pasaría al revés, si es contra Larreta el balotaje, si efectivamente todos esos votos de Bullrich van de forma mecánica a Larreta, porque el tema es que cuando vos la confrontación vas cada vez corriendo más el límite, por lo menos en los focos más duros de los electorados, ¿no? Porque también Larreta tiene su núcleo duro y Bullrich también tiene su núcleo duro. Después no es tan fácil volver que al día siguiente te das un abrazo y acá no pasó nada, ¿no? A eso queda consecuencia. Entonces me parece que ahí hay algo, por lo menos para preguntarse. Muy bien, vos querías sumar algo. Sí, me voy a correr un poco de mi querido Jorge Elban, porque él está preocupado. A mí la verdad que me parece muy divertida las internas y no seré yo quien ponga un voto de censura para que baje la intensidad en una interna, que somos periodistas, muchachos. Vamos a divertirnos un poco con esto. Vamos a entretenernos, claro. Lo que pasa es que yo no les creo nada. Lo que deja trascender es bastante más dramático. Y yo pensaba que como los focos más dañinos, si se quiere, de los ejes de campaña, los que golpearon bajo la línea de flotación a candidatos, a sectores políticos y demás, provinieron de la propia interna, ¿no? Vos fijate esto de los narcos en Santa Fe, es algo de Lozada hacia Puyaro, y de lo cual fueron generándose los movimientos internos propios de Juntos por el Cambio. La caída de la candidatura de Franco Rinaldi tiene que ver básicamente con el radicalismo, con Martín Lustó, etcétera, etcétera, martillando sobre el candidato estrella para la legislatura de Jorge Macri. Y ahora, que sí me parece probablemente un eje mucho más
con mucha más carne, con mucha más miga para analizar y que probablemente deje muchas más consecuencias a mediano y largo plazo, Juntos por el Cambio, es el eje 2001. Claro. Porque el eje 2001, que sin lugar a dudas atraviesa a Juntos por el Cambio en general, pero centralmente a Rodríguez Larreta, centralmente a Gerardo Morales, centralmente a muchos a Patricia Bullrich, por supuesto. Vos fijate cómo han reaccionado a esta alusión de un dirigente de la coalición cívica que dice, bueno, me hace acordar a 2001. Fue el acabose, ¿no? Ahí Pero, fue claro, el ahí está límite. bien. Recordarles su propio pasado fue el límite. Muy bien, 29 años se cumplen hoy del atentado a la AMIA, de la impunidad absoluta. La impunidad absoluta. Una impunidad que tiene muchísimos tentáculos. Donde por supuesto que un sector de la política de aquellos años, del Poder Judicial, de aquellos y de estos años, ha sido realmente lo que ha marcado, ¿no, Jorge? 29 años donde no se supo nada. Sí, y donde en el día de hoy se cumplen y hubo dos actos. Uno que organizó la DAIA, AMIA y el PRO, y Juntos por el Cambio, donde estuvo Jorge Macri, etcétera, y de otro en la Plaza Lavalle, donde estuvieron los familiares de las víctimas, que han sido olvidados por las instituciones AMIA y DAIA, básicamente en estos años, porque han sido cómplices de la impunidad, indudablemente desde Beraja hasta Nisman, hasta la actualidad. Los familiares de las víctimas de memoria activa en la Plaza Lavalle han recordado una y mil veces que la impunidad tiene cómplices locales y son básicamente aquellos que están insertos en la casta judicial. En 1992 hubo un atentado que por la lógica constitucional la tomó la Corte Suprema. Entre el 92 y el 94 no se hizo nada. Ese no hacer nada de la Corte Suprema permitió a los perpetradores que se haga un nuevo atentado. La solidaridad, obviamente, a 29 años de este trágico atentado, fundamentalmente con las víctimas y no con los que siguen haciendo negocio político con la muerte. Muy bien, nuestro abrazo, por supuesto, a todos los familiares y la exigencia de justicia, que por más que pasen 29 años, no se va a callar. Nos encontramos mañana, ¿les parece? Los esperamos.